tiene que ver con la pérdida de la mucosa, ¿no? Básicamente. Y al exponer una úlcera, es la secreción del ácido clorhídrico genera pues una serie de situaciones adversas, ¿no? Esa lesión ulcerada que inicia obviamente en la mucosa puede ir mucho más allá de ella, comprometer la submucosa, incluso penetrar la muscular y atravesando todas las capas perforarse. Cuando veamos una descripción endoscópica que diga lesiones erosivas, significa que simplemente esa ulceración está limitada a la mucosa. Esa es la expresión que revela el término erosión. Lesiones erosivas. La relación hombre-mujer es esa, la que ven ahí. Hay un hábito muy particular, así como el hábito marfanoide. ¿O no hay un hábito marfanoide? Claro. Una persona de gran envergadura, con dedos largos, etcétera, etcétera, ¿no? Conoce la enfermedad de Marfan, ¿no? Que tiene, por ejemplo, aneurismas, ¿en dónde? En la aorta. ¿En qué aorta? No. ¿Ah? Eso sí, no sé. Torácica, no abdominal, aorta torácica, ¿no? Igual hay un hábito ulceroso de paciente péptico. Tú podrías aplicar. Tú no tienes. Dino. Era renegón, Coforito, ¿no? Y acá no, también, ¿no? Delgado, ¿no? Así, con carita de matalascayando, poco serio, ¿no? Le dice uno cualquier cosa, vamos mal en el país, la política, no sé qué. Mira de todo, ¿no? Entonces hay un hábito muy particular, es sumamente extraño ver un paciente así con repeticiones en la muerte lenta, sostenida, que sufra de úlcera, no vas a sufrir. La edad promedio es esta década, y miren la tremenda asociación en el Helicobacter pylori, 60%. Que en el caso de la localización duodenal puede llegar hasta el 90 o 95%. Y es interesante porque siempre me salgo del tema, no sé por qué, ¿no? Pero son mis rasgos psiquiátricos. Cuando hay N técnicas para una enfermedad es porque no se está atacando el problema central. Cirrosis hepática. Operación de Romero Torres, desconexión ácido-portal, derivación portocava, derivación mesocava, técnica de sugiura, de transección esofágica, N técnicas. ¿Cuál es el tratamiento de la cirrosis? Trasplante. ¿Cuál es el tratamiento per se? ¿Cuál debiera ser? Trasplante. ¿Ah? Trasplante. Punto. Entonces, cuando hay N técnicas, y eso es así en cirugía, es porque no estamos atacando el problema central. Y aquí ocurría lo mismo. Como vamos a ver, N técnicas. Hasta que encontraron al bicho. Sí, Yo, en mi época formativa, de residente, hemos operado pacientes con enfermedad péptica de manera electiva. Desde hace como 20 años no operamos un solo paciente. Y los que operamos son los que tienen complicaciones derivadas de la misma enfermedad que vamos a ver, ¿no? Duodenal, gástrica, otras. La clasificación de Sakita siempre es importante, sobre todo cuando trabajan en emergencia, porque esto a veces lo manejan más los gastroenterólogos, pero somos cirujanos. Tenemos que conocer en el año 2026, donde la medicina se hace multi e interdisciplinariamente, el cirujano, para no ser cirujano, si no ser cirujano, tiene que manejar todas estas cosas. Porque después lo llaman de emergencia y el gastroenterólogo pone Sakita A, Sakita S. Y tenemos que ver en qué fase de cicatrización está, porque eso nos puede ayudar a determinar el tipo de cirugía que conocemos. O sea, cirugía no es solamente operar, es el conocimiento depurado de la clínica quirúrgica. Por eso cuando
mis alumnos, no de San Marcos, ¿no? De otra universidad, que no sé por qué acepté, me he arrepentido ya. Y hermano. Por 2 meses me dijeron, y bueno, ya menos mal que se han cambiado 2 meses, no quiero saber nada de ellos. Tú, buenos días, somos sus alumnos, así como, ¿quién es el delegado? Que me dijo, doctor, tiene 30 minutos para sus 5 clases. ¿Sí? Así me dijo. Doctor, ¿cuándo le toca? Entonces, ¿va a venir o no va a venir? ¿No? ¿De qué está hablando? Se llama fuga de ideas. Ya van diagnosticando, ¿no? Entonces, de mis alumnos, pues, de la reina. ¿Por qué estamos hablando de eso? Ya se había aceptado la docencia, ¿no? Bueno, ya me acuerdo. Esto nunca deben olvidar. Es una de las poquísimas cosas que a veces lanzo la pregunta para la famosa clasificación de Johnson. Tipo 1, en la incisura angular, en el estómago. El tipo 2, la que asocia la úlcera gástrica a una úlcera duodenal, o sea, 2 úlceras. La tipo 3, que es la prepilórica. La 4, la que se ubica arriba en el fondo gástrico, y la 5, la que tiene múltiples úlceras. Y es importante porque cada una de ellas obedece a etiopatogenias distintas, ¿no? Como les había dicho, más del 90% dependen del Helicobacter, ¿no? En el caso de las úlceras duodenales. Es importante también entender que las lesiones erosivas por AINES tienen que ver con el hecho de que los inhibidores de COX-1 disminuyen las prostaglandinas protectoras del estómago y por lo tanto causan un daño directo. El famoso síndrome ulceroso obviamente tiene que ver con un dolor en el epigastrio, tipo ardor, ¿no? Tipo ulcada a veces, como una sensación de vacío, de languidez. Dolor postprandial, 3 o 4 horas después. Curiosamente calma con el alimento, pero se vuelve a presentar unas 3 o 4 horas después. Y el diagnóstico evidentemente se hace a través de la endoscopía cuando tenemos una evidencia de una clínica, ¿no?, asociada a esta patología. El tratamiento, una vez descubierto el famoso Helicobacter pylori, obviamente es un tratamiento médico que combina antibióticos como claritromicina, amoxicilina y los famosos inhibidores de bomba de protones. Algunos incluyen el bismuto, sobre todo si se elige el esquema de metro con tetraciclina. Y la idea es que una vez que termine el tratamiento, el paciente pueda hacer solamente un test de aliento para determinar si ya el tratamiento fue exitoso o no. Y eso se debe porque el Helicobacter pylori tiene una enzima que se llama la ureasa, ¿no? Entonces, al descomponer la urea, lo que se hace es ¿no?, captar el aliento del paciente luego de haber administrado una determinada sustancia con carbono marcado con urea, ¿no? Entonces, cuando todavía persiste el Helicobacter, se descompone y eso se hace una medición pre y post aliento, ¿no?, luego de la ingestión de esta sustancia. No operamos más úlcera péptica de manera electiva, pero sí vemos algunas complicaciones, sobre todo estas dos también en la emergencia, ya no con la frecuencia de antes, eventualmente, porque estas son las 3 grandes complicaciones que ustedes tienen que tener siempre en cuenta en una enfermedad péptica: que sangre, que se perfore o que vaya a la estenosis como producto de los procesos inflamatorios sostenidos, ¿no? Y entonces, ¿qué tratamiento se planteaba, no? Y se puede plantear ahora cuando el tratamiento médico no es exitoso, cuando se analizan algunos factores también, como zonas de trabajo, gente que trabaja en campamentos mineros, donde no hay fácil accesibilidad a los sistemas de salud. Todo giraba alrededor del famoso nervio vago, ¿no?, a través de lo que se llamaba la vagotomía troncular, la vagotomía selectiva
que preservaba, que hacía una abolición del influjo a nivel de la parte del nervio que iba hacia el órgano, hacia el estómago, pero que no comprometía las ramas extragástricas, ¿no? Y también la vagotomía ultra o super selectiva, que solamente incidía los primeros ramos nerviosos causantes del desencadenamiento de todo el proceso de producción del ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, vagotomía troncular, donde abolimos las ramas gástricas y extragástricas; vagotomía selectiva, donde abolimos solo las ramas gástricas, pero no las extragástricas; y la ultraselectiva, en la que abolimos parcialmente algunas ramas gástricas. ¿Cuál es el tema? Que si yo hago una vagotomía troncular y en algunos pacientes en que se hacía la vagotomía selectiva, el píloro se cerraba. ¿Por qué? Porque nos faltaba la inervación de la bomba entropilórica. Y entonces había la necesidad de hacer una piloroplastía. Ese píloro se cerraba, se hacía una incisión que comprometía algunos centímetros de estómago, algunos centímetros de duodeno, y se hacía un cierre inverso, contrario, ¿no? Se abría, las paredes laterales se traccionaban y se hacía un cierre a la inversa para crear internamente una especie de zona de mayor diámetro por donde pueda pasar libremente el alimento, ¿no? Entonces, toda vagotomía troncular siempre se acompañaba de piloroplastia y se sigue acompañando cuando hay necesidad de hacerlo. Las selectivas se abandonaron porque cuando se empezaron a hacer, no tocamos las ramas extragástricas, el píloro va a estar bien inervado, no va a haber estenosis, pero había estenosis, ¿no? En el caso de las ultraselectivas no hay necesidad de hacerlo. La recurrencia de este procedimiento, vagotomía con piloroplastia, de 10 a 15%. La recurrencia de la ultraselectiva podía llegar incluso hasta el 40%. De ahí que a pesar del advenimiento de estas técnicas menos invasivas, siempre la vagotomía con piloroplastia tuvo y tiene su rol dentro del manejo de esta enfermedad péptica. ¿Por qué? Por su baja recurrencia. Vagotomía con piloroplastia. Sin embargo, esta técnica con recurrencias que ni siquiera llegan al 1%, siempre fue, digamos, la piedra angular del manejo de la enfermedad péptica, que es la antrectomía, para inhibir por todo lado, ¿no? La distensión antral con producción de gastrina y que estimule las células parietales o oxínticas en el fondo gástrico, ¿no? Y encima la vagotomía, o sea, vagotomía troncular con antrectomía, recurrencia 1%. Entonces, ¿qué tenemos? Vagotomía selectiva, vagotomía ultraselectiva, vagotomía con piloroplastia, vagotomía con antrectomía, hasta que descubrieron al bicho, ¿no? Entonces el tratamiento básicamente es el tratamiento para el Helicobacter, y por eso es que no vemos ya en la cirugía electiva pacientes para tratamiento electivo de enfermedad péptica. Y la cantidad de pacientes que veíamos o sangrando o perforados en una emergencia ha bajado también drásticamente. Eventualmente se opera. ¿Por qué? Porque fuimos al tratamiento de la causa. Cuando hay una hemorragia por una enfermedad ulceropéptica, como en toda área terapéutica de la medicina, siempre el tratamiento menos invasivo. Entonces, el tratamiento endoscópico, pues, ¿no? Con argón, con probeta caliente, con inyección de noradrenalina, el gastroenterólogo tiene sus artilugios, ¿no? Cuando las úlceras cuando la hemorragia es duodenal y hay que hacer cirugía, habitualmente lo que se hace es una rafía nada más de la úlcera. Se hace una duodenotomía para acceder a la úlcera, que habitualmente es de cara posterior, y se ponen un par de buenos puntos para cohibir el sangrado. Eso se llama rafía. Pero si la úlcera es gástrica y no es una úlcera, si es una úlcera tipo 1 de Johnson, que es en incisura más arriba,
lo adecuado debiera ser la resección de la úlcera, ¿no? Y evaluar en ese momento la posibilidad de procedimientos complementarios, tipo vagotomía, evaluar cómo está ese píloro para combinarla con una piloroplastia, es decir, complementar la cirugía. Evaluando obviamente al paciente en todo su contexto. No es lo mismo ingresar a un paciente que, si bien es cierto, puede haber hecho una hematemesis importante, nunca se descompensó hemodinámicamente, tiene buen soporte, que el paciente que se chocó, que tuvo un shock trauma y que de repente es un anciano. Ese paciente nos da menos espacio. Solucionamos la emergencia y salimos de sala de operaciones porque le va a golpear más el arco anestésico. En el paciente joven, paciente que no se ha chocado, podemos de repente durante el acto quirúrgico ser un poco más laxos y aparte de rafiarle la úlcera en el duodeno, hacer una vagotomía y aprovechar esa duodenotomía para hacer la piloroplastia. Recuerda que habíamos visto que en la vagotomía la piloroplastia consistía en hacer una incisión a lo largo del duodeno del estómago, exactamente lo mismo que hacemos para rafiar la úlcera sangrante en el duodeno. Podríamos ahí aprovechar. La perforación sí es una complicación seria, la vemos todavía. Es uno de los cuadros que cuando un paciente llega mal chocado a la emergencia, ya el cirujano viejo piensa en 3 o 4 posibilidades: trombosis mesentérica, pancreatitis aguda severa o úlcera perforada. En general, cualquier perforación intestinal. Son cuadros que van con una peritonitis importante, con un shock séptico severo, a veces incluso refractario, ¿no? Entonces, luego que se ha lavado, se ha aspirado la cantidad de líquido intestinal o alimentario dentro de la cavidad, ¿cómo tratamos esa úlcera o esa perforación? Podemos hacer una resección, siempre hay que resecar los bordes. No solamente para que pueda haber cicatrización de tejido sano, por lo menos que nos impresione eso macroscópicamente, sino que podemos tener también la etiología. De repente esa perforación gástrica es un cáncer perforado. Entonces, resección de por lo menos los bordes y sutura, podría ser. Podría ser, ¿qué es esta? Podría ser la epiplastia o famoso parche de Graham, ¿no? Que es esto: colocar el epiplo en el orificio, ¿no? Es el orificio y el epiplo simplemente se sutura alrededor, o sea, no cierra la úlcera. O podemos hacer el cierre primario, que cuando tiene cubierta de epiplo, que viene a ser esta, es la famosa técnica de Celandron. O sea, cierro y encima refuerzo con un segmento de epiplo. Entonces, a veces el cirujano tiene problemas, incluso cirujanos ya tienen horas de vuelo, entre definir qué cosa es un parche de Graham y qué cosa es una técnica de Celandron. El parche de Graham, el epiplo se pone solamente como un parche sobre el orificio ulceroso, el cual no se sutura. En la técnica de Celandron hay cierre del orificio ulceroso y se coloca el epiplo encima. De la misma manera, dependiendo de la peritonitis que exista y del tipo de peritonitis, evaluar también la posibilidad de procedimientos complementarios tipo vagotomía. Hay cirujanos que son un poco reacios a ingresar hacia la parte alta y cortar los vagos porque piensan que eso puede hacer tender al paciente hacia una mediastinitis, ¿no? Yo creo que es exagerado el tema, pero igual, como la hemorragia, dependiendo, si es un paciente pues, que está en una unidad de shock trauma, cuidados intensivos, con un shock séptico refractario, hay que entrar y solucionar la emergencia. Una vez que salga del cuadro agudo, ya complementaremos la cirugía. Obviamente va a salir con tratamiento médico intensivo, con su inhibidor de bomba de protones en infusión. No vamos a estarnos entreteniendo en hacer una vagotomía con piloroplastia, etcétera, etcétera, mucho menos una esterectomía. Se la haremos después, solucionar la emergencia. Pero si es otro el contexto, al igual que en la hemorragia, si nos puede dar para el mismo procedimiento, agenciar ya un procedimiento definitivo, podría ser. Y la complicación que más vemos en la cirugía electiva, porque esto pues no es una emergencia nunca, es justamente eso, la famosa estenosis que origina el cuadro de síndrome pilórico y que da muchos problemas a veces para diferenciarlo de la neoplasia gástrica.
¿Cuándo es una estenosis por enfermedad péptica? ¿Cuándo es una estenosis tumoral por una lesión infiltrativa? Porque claro, si vemos una lesión ulcerada, tipo Borman 2 o 3, prepilórico, ni modo, ¿no? Pero en ocasiones es una lesión tipo 4 que se origina en el antro y nos da dificultades al gastroenterólogo para definir si esa estenosis es péptica o es tumoral, ¿no? Se suele hacer una gastroenteroanastomosis porque en tanto y en cuanto no podamos hacer una antrectomía, y a veces es difícil porque hay tal reacción inflamatoria alrededor del píloro, se pega hacia la cabeza del páncreas, hacia el plano del hilo hepático, que no es juicioso ni sano intentar hacer una sección duodenal y una sección antral. Entonces se prefiere a veces hacer solamente esto. Si es un paciente joven, probablemente la lucharé un poquito más. Si es un paciente anciano, no me hago problemas. Le hago una buena gastroenteroanastomosis con su vagotomía. Punto, solucionado. Siempre vagotomía. Como está obstruido su gastroentero, que viene a reemplazar el procedimiento de derivación que constituye una vagotomía, ¿no? En el caso del paciente que no está obstruido. Acá está obstruido, igual hay que hacer un procedimiento de derivación, que en este caso no es una vagotomía, no es una piloroplastia por las características del tejido, sino una gastroenteroanastomosis, pero siempre su vagotomía. Ahora,